Hola, buenos días, soy Silvia Bernabeu. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania, el primer domingo de cada mes, de 11 a 12 y cuarto. Podéis escucharnos en diferido en ivox.com y en YouTube. También podéis seguirnos en Facebook, en Hablamos Español Radio o en Instagram, Radio Hablamos Español. Además podéis escribirnos en nuestra dirección de email hablamosespanol31@gmail.com. Estrenamos temporada, es el primer programa de la temporada 2020-21 y lo explico porque me preguntaban algunas personas que nos escuchan y que estudian español qué significa estrenar temporada, porque nunca lo habían oído y es cierto, me di cuenta en ese momento que no debe ser fácil para los estudiantes de español. Por otra parte, es una expresión que se utiliza bastante, al menos en España. Y hablando de estudiantes de español, deciros que podéis aprender, mejorar o practicar español de forma gratuita en Español Virtual, donde las clases se imparten a través de la aplicación tan conocida, sobre todo en estos últimos meses, llamada Zoom. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay varias formas de hacerlo. Podéis enviar un email a espanolvirtualcursos@gmail.com o seguirnos en la página de Facebook o Instagram llamada Español Virtual Cursos. Allí tendréis la información de cuándo empiezan, la duración, los niveles y todo, y podéis apuntaros, ya lo sabéis, gratuitamente para aprender, mejorar o practicar español gratuitamente. Y ahora os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que tenemos hoy para vosotros. Empezamos con los colaboradores. Tenemos con nosotros a Félix Torán, colaborador habitual de nuestro programa. Félix es doctor e ingeniero en la Agencia Espacial Europea, coach, conferenciante y escritor de 18 libros sobre crecimiento personal y espiritual. También tenemos a Federico Vilela, es español de Extremadura y está viviendo aquí en Toulouse desde el año 2014, con un paréntesis de 2 años, porque estuvo viviendo en Tailandia. Federico estará con nosotros cada mes para orientar y ayudar a todas las personas que vienen a Toulouse por primera vez, cosas tan básicas y tan necesarias como alquilar una casa, abrir una cuenta bancaria, encontrar un trabajo, buscar sitios donde divertirse y muchísimas cosas más. También tenemos a nuestro invitado de este mes, que es Edouard Martín, profesor de historia en un liceo en Millau y aquí en Francia. Y él tiene la doble nacionalidad española-francesa. Es hijo de republicanos exiliados y nos va a hablar de la Guerra Civil Española como profesor de historia, como francés y como hijo de republicanos exiliados. No os lo perdáis. Y para terminar, lo que hemos preparado también para vosotros es que hemos hecho una pregunta en las redes sociales. Y hemos recogido algunas de las respuestas que nos han llegado allí mismo, que habéis respondido en las mismas redes sociales, y también algunas preguntas han sido por email. La pregunta en esta ocasión ha sido: ¿qué es lo más divertido que te ha ocurrido con la mascarilla puesta? Y bueno, no os lo perdáis porque va a ser divertido.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Desde que apareció el coronavirus hemos cambiado muchas cosas en nuestras vidas, desde todos los puntos de vista, desde algunos pequeños detalles hasta otros más grandes. Muchos han cambiado de trabajo, otros han cambiado su residencia, otros incluso han cambiado de pareja o amigos. Otros han hecho cosas que jamás hubieran pensado que alguna vez harían en su vida. Pero hay una cosa, un cambio que todos hemos incorporado a nuestras vidas, algo a lo que todavía no estamos acostumbrados y que a algunos les cuesta más, a otros menos, pero todos tenemos que pasar por este cambio y es que, supongo que lo estaréis imaginando, es que os estoy hablando de la aparición de las mascarillas en nuestras vidas. Y con las mascarillas podríamos hacer un programa entero y quizás más, pero hoy aquí en Hablamos Español vamos a centrarnos solamente en los aspectos más divertidos, aquellos que nos han hecho reír, incluso llorar de risa, y para eso les hemos preguntado a nuestros seguidores de las redes sociales qué es lo más divertido que te ha pasado con la mascarilla. Y las respuestas han sido de lo más simpáticas, y es que cuando nos ponemos la mascarilla, después de un rato, se nos olvida que la llevamos puesta justo cuando menos se nos tenía que olvidar, dando lugar a situaciones de lo más divertidas y para algunos inolvidables. Y la mayoría de las anécdotas nos pasan en los supermercados, es curioso. Bueno, voy a leeros algunas. Gerrer Barroso Virginia dice: hablo tan rápido, voy a 1000 por hora siempre, que hace poco, estando en la farmacia explicando enfadada una cosa, cogí una inspiración profunda para seguir cascando y se me quedó la mascarilla pegada en la nariz y dentro de la boca. Casi muero del asco. Javi LP dice: oler un champú manchándome toda la mascarilla. Parece que lo de intentar oler algo con la mascarilla puesta es la anécdota que más se repite entre nuestros seguidores. Pérez dice: pues yo salí de casa para ir al súper mascando chicle, llego al súper, me la pongo y hago una pompa con la mascarilla puesta. Lo demás ya se lo imaginan. Guillermo dice: no tomen caramelos mentolados con mascarilla. Entre las gafas empañadas y el escozor de ojos rojos y llorosos, menuda caída más tonta. Menos mal que no había nadie en la calle. Cristina: pues a mí me vino una clienta a la peluquería donde trabajo con la mascarilla enredada en el pelo. No podía quitársela y tuve que cortársela. Creo que no se la quitó ni para dormir. Vera dice: se me abrieron los botones de la falda y todo el mundo me miraba raro, yo no sabía por qué. Media hora después me di cuenta de que estaba enseñando las bragas. Y es que con la mascarilla voy como zombie. No agacho ni la cabeza, solo miro hacia adelante. Me partía de risa yo sola. Moon dice: lo mejor es la gente que va al súper con la mascarilla y se la quita para preguntarte algo. Además lo hacen bien cerquita de ti. Aguirre dice: estar en la caja del supermercado para pagar, darme cuenta que me faltaba algo, salir corriendo a por ello y se me pegó la mascarilla, casi me asfixio yo misma por la hiperventilación. Ya no he corrido más con la mascarilla puesta. Concha dice: mi amiga fue al súper con su marido y en la caja cuando pagó se le empañaron las gafas. Cogió a su marido del brazo y cuando iba por la calle y se le desempañaron, vio que había enganchado por el brazo a uno que no era su marido. Imaginaos las caras. Cuando me lo contó me moría de la risa. Sony dice: mi marido todos los días se va de casa y al llegar al portal vuelve y decimos todos al oír abrir la puerta: la mascarilla. María dice: bueno, además de que no reconozco a nadie, se me empañan las gafas, que la mascarilla siempre me la pongo del revés y de que me siento como si hubiera salido de la serie Águila Roja, de cuello para abajo no veo nada. Así que la de cacas de perro que habré pisado sin querer. La de vueltas que me habrán dado sin saber y la de tropezones que llevo dados. Yolanda dice: veo a 2 hermanos en la puerta de un súper, el pequeño de unos 5 años y el mayor como de 7.
Y el pequeño llevaba mascarilla y el mayor no. Y le digo, muy mal, tenéis que llevar la mascarilla los dos. Y me responde, sí lo sé, pero ha entrado un amigo a comprar y como no tenía le he dejado la mía. Dice, no sabía si reír o llorar. Maika nos dice, íbamos mi marido y yo, venía un desconocido y le saludamos. Y él se quedó así como parado. Le preguntamos que qué tal y él nos respondió que bien, pero más seco de lo habitual, ya que nuestro conocido es muy agradable. Y cuando se fue le digo a mi marido, qué seco, estaba Manolo. Y dice mi marido, sí, y la voz, qué rara. Entonces nos miramos y nos empezamos a reír porque nos dimos cuenta de que no era él. Isabel, yo trabajo en una residencia en la cocina y cuando enciendo los fogones y tengo que apagar la cerilla, una termina quemándose los dedos porque la cerilla no se puede apagar con la mascarilla puesta, es imposible. Inés, a mí me van grandes y siempre se me suben a los ojos cuando voy a coger el monedero para pagar la compra o se me empañan las gafas cuando voy al súper a coger algo de la nevera o el congelador. Es un incordio. Elena nos dice, ese señor que va por la calle con su mascarilla puesta y se la quita para estornudar. Eso me recuerda, es verdad, que un amigo me contaba que estaba constipado y que si no se quitaba la mascarilla que iba a estornudar por las orejas. La verdad es que la sensación es un poco extraña, sí. Elisa nos dice, entré a la heladería por 2 helados, uno para mí y otro para mi amiga. Me trajeron uno y mientras esperaba, pues vi que el primero se derretía. Le di un lametón, pero con la mascarilla puesta. Imagínense, la mascarilla llena de chocolate y la gente de la cola mirándome y riéndose. Bueno, espero que poco a poco vayamos familiarizándonos más con la mascarilla y que siempre tengamos buenos pretextos para seguir riéndonos y divirtiéndonos.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Tenemos a nuestro colaborador habitual, Félix Torán, doctor e ingeniero de la Agencia Espacial Europea, coach, conferenciante y escritor de 18 libros sobre crecimiento personal y espiritual. Hola Félix, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo. Tengo algunas preguntas para ti y es que he ido a parar a una frase tuya que circula por las redes sociales que dice: detrás de todo lo visible hay una realidad invisible. ¿Podrías explicarnos un poco? Pues sí, la verdad es que esa es una gran frase que contiene además dentro pues muchísima sabiduría. Lo suelo decir en mis presentaciones y en mis conferencias porque normalmente la mayoría de los seres humanos son muy materialistas, ¿no? La ciencia además nos ha hecho ser demasiado materialistas en el sentido de que nos hemos aferrado a solo creer lo que vemos, ¿no? Solo creo lo que puedo ver, lo que puedo demostrar científicamente. Obviamente la ciencia es materialista porque estudia el mundo material y eso es normal, es correcto, y es lo mejor que tenemos para estudiar el mundo material, pero si te quedas ahí, pues te falta algo, ¿no? Te falta añadir precisamente lo que va más allá de la materia, los planos superiores. Y eso es lo que nos dice precisamente esta frase, ¿no? Detrás de todo lo que podemos ver, en el mundo de las apariencias, que es el mundo material, hay una realidad invisible que da esencia a lo que podemos ver. Tú ves una flor, y sí, tú estás viendo una flor material con su tallo, con sus hojas y demás. Pero, ¿qué es lo que hace que esa flor exista? ¿Qué es lo que hace que tenga vida, que crezca? Esa realidad invisible que hay detrás es la que le da manifestación a esa parte visible que estás viendo. Si lo reduces todo a la parte visible, sí, puedes estudiar que la planta crece, que tal, como hace la ciencia, pero no puedes explicar por qué tiene vida, ni puedes explicar por qué crece, ni nada por el estilo. Puedes describir lo que ves, pero no puedes explicar el por qué. Ese por qué está más allá del mundo de las apariencias, está en el mundo de los significados, el mundo que está más allá de la materia. Yo cuando lo explico suelo decir, imagínate un tiesto, una maceta, donde puedes ver varias ramitas salir, por ejemplo, de romero o lo que sea. Sí. Tú puedes verlas y dices, sí, son plantas diferentes. Pero eso lo dices porque estás mirando la parte de fuera. Pero a lo mejor si quitas la tierra y ves lo que hay debajo, igual están unidas a la misma raíz. Y esa es la cuestión. Detrás de todo lo que parece separado en el mundo de las apariencias, hay una raíz común en el mundo de los significados. Y en el mundo espiritual es lo que se busca. La misma luz se expresa a través de todos los seres, a través de todo el universo. Y si tú eres capaz de mirar debajo de la superficie e ir hacia las raíces, puedes ver que hay una raíz común que une a todo. Y eso es lo que se hace en el camino espiritual. Muy bonito, todo explicado en una sola frase, ¿no? Parece así más sencillo, pero es muy... ¿Podrías hablarnos de la Cábala? ¿Qué es la Cábala? ¿Cómo podrías explicarnos así que pudiéramos entenderlo? Porque me imagino que es algo un poco complicado, pero ¿cómo podrías tú explicarnos qué es la Cábala? ¿A quién va dirigida? ¿Qué intenta enseñarnos o qué nos está enseñando? ¿Y cómo podríamos incluso aplicarla? Bueno, la Cábala estamos hablando de algo milenario, ¿eh? No estamos hablando de nada moderno, ni de nada que haya surgido ahora recientemente, ni nada parecido. Y no es nada fácil de definir. La Cábala es algo brutalmente gigante, vamos. Pero si yo te lo tuviera que definir de manera muy sencilla, te puedo decir que la Cábala es la mística judía, la mística del judaísmo. Toda corriente espiritual exotérica tiene una parte esotérica. Pues la parte esotérica del judaísmo es la Cábala. La Cábala te da las claves, sobre todo para entender todo el mensaje oculto que hay en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí hay muchas cosas que parecen a veces contradictorias, hay algunas cosas que a veces no son claras, pues se esconden muchísimas claves y la Cábala te da esas claves. Es muy compleja. Además, te da todo un sistema de meditación, te da un sistema que te incluye una cosmogonía. O
o sea, la creación del universo, desde un punto de vista que va más allá de lo que se queda puramente en lo científico, ¿no? En la superficie que decíamos antes. Si tú te quedas en la superficie, en el mundo de las apariencias llegas al Big Bang, el origen del espacio y el tiempo. Bueno, hasta ese punto de origen es una singularidad que la física no puede llegar. Pero ¿qué pasa antes? Para pasar a lo que pasa antes tienes que irte a lo que hay debajo de la superficie, tienes que llegar hasta las raíces. Esas raíces te conducen precisamente a lo que se llama el árbol de la vida y toda una cosmogonía que tiene la Cábala que te lleva hacia el Big Bang espiritual, del cual el Big Bang físico es su contrapartida. Esto es lo mejor que te lo puedo explicar. La Cábala además contiene también cuestiones meditativas, tiene cuestiones prácticas, y decirte que la Cábala, como en todo, pues tiene una historia muy larga, ha sido estudiada por muchos cabalistas y hay muchas interpretaciones diferentes de la Cábala. Todas convergen en la misma tradición. Y luego también hay pseudocábalas por ahí. Ahora mismo te encuentras, hay que ser muy cuidadoso a la hora de aprender. Sí. Te encuentras presentaciones que te venden la cábala como un método de autoayuda para tener éxito y tal. No, la cábala es muy compleja, requiere un estudio intelectual grandísimo. Yo después de 20 años te puedo decir que me considero un eterno principiante y no dejo de aprender cosas cada día. Requiere un estudio constante además y requiere mucho esfuerzo. Ese esfuerzo solamente lo vas a poner si de verdad tienes una verdadera aspiración espiritual. Esa es la realidad. La cábala no es un método fácil para hacer cosas. Hay quien intenta venderlo así, pero eso es vender más humo que otras cosas. La verdadera cábala no es así. Luego, ¿cómo llevarla a la vida cotidiana? Bueno, hay gente que la cábala lo toma como el centro de su vida, o sea, lo extiende a todos los aspectos de su vida y vive una vida de tipo cabalístico. Pero sería, perdona que te interrumpa, como una filosofía de vida. Tú puedes hacerle una filosofía de vida si tú quieres. Hay gente que lo hace así. Y también muchas veces acabas pues cerca del judaísmo, en ese caso, ¿no? Y de las celebraciones judías y demás, que está perfectamente bien porque además es que encaja perfectamente porque es la mística judía. Pero no necesariamente tienes por qué hacerlo así. Yo, por ejemplo, la cábala la integro, como hacen muchos otros estudiosos del esoterismo, pues con otras ciencias ocultas y otras ciencias herméticas, como el tarot, la astrología, la alquimia, etc. Y entonces es cuando la cábala cobra un sentido todavía mayor, ¿no? Porque todo eso encaja perfectamente. Es una sabiduría que viene de la misma luz primordial, ¿no? Que todas las sabidurías de luz que han llegado hasta nuestros días. Así que tiene que ser así. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? Y también hay distorsiones por ahí. Pasa como en todo, ¿eh? Como la física cuántica, por ejemplo. La física cuántica tiene varias interpretaciones. Está la de Copenhagen, hay, por ejemplo, la de David Bohm, etc. Y todas son buenas interpretaciones, solo que hay algunas más aceptadas que otras, pero conectan con el mismo origen, ¿eh? Todas llevan hacia Max Planck y demás. Pero también hay por ahí que te encuentras pseudofísica cuánticas, invenciones por ahí rarísimas que mezclan cosas y que se inventan terminologías y que no conectan con ninguna tradición. Pues con la cábala es igual. Hay diferentes interpretaciones, tal, pero todo coincide, todo converge bastante bien y todo lleva a una misma tradición. Y desde luego, cabalistas han habido en la historia. Estudiantes de cábala hay bastantes. Profesores de cábala hay menos, pero hay. Algunos son más buenos, otros menos, otros son autoproclamados. Pero cabalistas se pueden contar con los dedos de las manos. O sea, en la historia han habido más bien pocos verdaderos cabalistas, porque es que es algo que es grandísimo la cábala, es algo tremendo ese conocimiento. Para mí el que más ha impactado y el que más me ha impactado a mí es el que se conoce como el padre de la cábala moderna, que es Isaac Luria. Por eso se habla de la cábala luriana. Es el que empezó a tomar el Sefer Yetzirah, un libro clave de la cábala, empezó a hablar de la cosmogonía, asignando términos como el Sinsum, ese Big Bang espiritual que te decía, el Tikkun, la corrección, como si fuera una especie de karma que hay que corregir, y una serie de cosas que si las explicáramos nos comeríamos el programa entero, vamos. Muy bien. Y en principio, ¿a quién va dirigida? Como tú... A cualquier ser humano con cualquier persona. Espirituales. Vale. Pero si tú no tienes una verdadera aspiración espiritual, o sea, si eres un materialista que solo te interesa el mundo material y no crees que haya nada más allá de la materia, no te metas a buscar, es que ni siquiera te interesa tampoco, ¿no? Sí. Y si buscas una solución rápida, fácil, de autoayuda, para conseguir cosas, para tener éxito y tal, sí, encontrarás quien te lo vende así, pero eso no es la cábala. Vale. Bueno, pues entonces si en el sentido más práctico, si yo digo, bueno, he estudiado un poquito, tengo un poquito de ideas sobre la cábala, lo suficiente como para poder hacer algo con ella, ¿qué podría hacer? Bueno, tienes que empezar a estudiar y tienes que empezar a estudiar los textos cabalísticos de fundación, vamos. El Zohar, el Sefer Yetzirah, el Sefer Habair, esos son 3 textos
que dan para el estudio de una vida y necesitaría varios ciclos de vida más, creo yo, para llegar a entenderlos del todo. O sea, imagínate todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Pero eso es un estudio continuo, pero luego también está la práctica. La cábala te hace ver el mundo de una manera diferente, te hace ver, como te decía, buscar esas raíces que hay detrás de lo material, te hace buscar la conexión con ciertas energías, más allá del plano material, tiene meditaciones, te ayuda a entender cosas que hay ocultas en los textos sagrados, que una persona no imaginaría, como los 72 nombres de Dios, por ejemplo. El famoso pasaje de Moisés cuando abre las aguas y demás, pues eso esconde ahí toda una tecnología meditativa increíble que está ahí oculta y la cábala te enseña a desvelarla, por ejemplo. Solo es un ejemplo de decirte cosas que se pueden hacer y te ayuda a ver la vida de una manera diferente. Pero ya te digo, cada cual puede llevar la aplicación de la manera que considera apropiada, pero la cábala tiene aplicación para la vida completa, para un ser humano, y sobre todo para la elevación espiritual. Muchas gracias, Félix. Nos parece muy, muy interesante poder hablar de un tema que parece tan complejo, ¿no? Con estas palabras tan sencillas. Estuve viendo en Instagram, estuviste haciendo una meditación guiada para los seguidores, en el Instagram de Annie Gartiburu, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco la experiencia? Pues fue muy, muy bonito, muy bonito. Yo tenía muchas ganas y mucha ilusión, la verdad. Annie Gartiburu no necesita presentación, lleva ya una carrera muy dilatada, yo creo que ya desde hace más de 30 años. Yo recuerdo que yo tendría unos 16 años cuando la vi por primera vez en Telecinco en España, y desde entonces pues es una persona que tiene una trayectoria profesional pues muy respetada, muy admirada por mucha gente, y yo siempre he sido pues muy admirador de su trabajo, y además he visto que desprende una cierta luz, es una cosa que ves en las personas, ¿no? Cuando una persona desprende una luz espiritual y tienes la capacidad de captarlo, pues lo detectas, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido muy admirador de su trabajo y he sabido además pues que ella es coach y que hace unos programas y entrevistas en su Instagram muy interesantes, y pues para mí es un honor haber podido participar guiando una meditación, y fue muy bonito. Nos juntamos pues ahí más de 600 personas, fue precioso, y yo me llevé pues una sensación muy bonita y muy agradable, la verdad, y de sentir, porque cuando tú haces esas meditaciones en grupo, a través de internet, también sientes la energía de las personas, aunque no estén ahí, y la verdad es que fue muy bonito, me quedo pues muy contento. Y no te he preguntado antes, pero ¿el verano te ha ido todo bien? ¿Has estado todo bien? Pues muy bien, muy bien. Pues dentro de las posibilidades, pues disfrutándolo por todo lo posible. Nos contaste en una ocasión que es que en verano para ti es la ocasión perfecta para iniciar un nuevo libro. Y porque te sientes inspirado con el verano, estos cambios de luces y de todo, ¿no? También de estar fuera, o los hábitos diferentes. Y piensas que este verano, sabemos que este verano ha sido para todos un poco especial, pero ¿has podido seguir con esta tradición tuya? Pues sí, es que no la puedo dejar porque, digo que inicio un libro, pero en realidad lo que inicio es la escritura, ¿no? Digamos, o poner en el papel lo que ya está trabajado durante más de un año. Y en este caso es igual, llevaba un año trabajando un nuevo libro, mi 20º libro, y lo he rematado justo antes de empezar esta entrevista. Precisamente estaba escribiendo ya las últimas líneas, así que ha sido pues un verano en ese sentido en el que se ha repetido ese pequeño ritual, vamos a decir, de crear un nuevo libro. Entonces pronto tendremos otro libro y nos lo presentarás, espero. Bueno, sí, el próximo que va a salir ya está escrito del verano pasado, y este saldrá pues a saber de aquí un año y medio o 2 años, ya se verá. Pero yo voy escribiendo siempre muy por delante de lo que va saliendo, ¿no? Porque claro, una cosa es el ritmo del mundo editorial, y eso no puede detenerme a mí mi ritmo de crear y de compartir, ¿no? Porque que todo el mundo perdería, ¿no? Así que yo sigo ahí escribiendo, y luego ya las cosas van saliendo a su ritmo. Muchas gracias, Félix, por estar aquí con nosotros y por compartir tantas cosas en Hablamos Español. Gracias, un abrazo.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Y tenemos el placer de tener como invitado a Edouard Martín, como os he dicho antes, profesor de Historia en Francia, en Millau, y además hijo de exiliados republicanos, y de todo esto vamos a hablar ahora luego con él. Pero deciros que nuestro programa no sigue ninguna ideología política, es apolítico. No vamos a entrar en bandos, pero es necesario comentar brevemente y de forma objetiva qué fue la Guerra Civil, ya que estamos emitiendo desde fuera de España y no todo el mundo sabe de qué estamos hablando. La Guerra Civil Española también fue conocida por los españoles como Guerra Civil por antonomasia o simplemente la guerra. Bueno, pues fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría, por supuesto, también en una crisis económica que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo que, con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas de julio, comenzó así una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó una lucha de clases, de religiones, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, lucha entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. A las partes del conflicto se las suele llamar bando republicano y el bando sublevado. Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la comisión de graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una causa general. Por su parte, los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados durante el franquismo, a pesar de que algunos historiadores y juristas sostienen que hubo un genocidio en el que, además de subvertir el orden institucional, se habría intentado exterminar a la oposición política. Las consecuencias de la Guerra Civil han marcado en gran medida la historia posterior de España por lo excepcionalmente dramáticas y también duraderas. Hablamos de mortandad y descenso de la natalidad, pero también de pérdidas materiales como destrucción de ciudades, de la estructura económica, del patrimonio artístico, intelectuales, pues supuso el fin de la denominada Edad de Plata de las letras y de las ciencias, la represión en la retaguardia de ambas zonas y también supuso el exilio republicano. De este exilio es del que vamos a hablar con Edouard Martín, profesor de Historia en Millau, en un lycée, aquí en Francia. Edouard tiene la doble nacionalidad, la española y la francesa. Es hijo de republicanos exiliados y, como os comentaba al inicio del programa, nos va a hablar de la Guerra Civil Española, pero desde su punto de vista, desde su punto de profesor, también como francés, y también como hijo de republicanos exiliados. Hola, Edouard. Hola, Silvia, encantado estar con vosotros. Encantado de poder participar en este programa. Saludos a todos los seguidores de hablar en español en Toulouse. Como profesor de Historia, ¿podrías decirnos si se estudia en Francia la Guerra Civil Española en las aulas? Pues como tal no se estudia
la Guerra Civil Española, se estudia las democracias frente a las dictaduras. Y la guerra civil, que no llamamos así, la llamamos la Guerra de España. La guerra civil puede ser una línea o dos dentro de un libro escolar. Eso depende mucho del profesor de historia, si le quiere dedicar más tiempo. Por ejemplo, estudiando el cuadro de Picasso, el Guernica, eso sí. Pero quiero añadir que nosotros no le llamamos la guerra civil, le llamamos la Guerra de España, porque desde el principio el conflicto se internacionalizó con las tropas marroquíes, la ayuda de las dictaduras nazi y fascista y la intervención de las brigadas internacionales y de la Unión Soviética al lado de la República. ¿Y este tema de la Guerra Civil Española lo ven con interés los alumnos, en particular los alumnos que tienes de origen español? Pues desgraciadamente muy pocos alumnos conocen sus orígenes, que sean españolas o de otra nacionalidad. Salvo algún caso especial, no saben el origen de sus abuelos u bisabuelos. Y seguimos como profesor de historia. ¿Qué piensas que es lo más importante que tus alumnos deberían aprender de esta lección histórica? Es una de mis preguntas a los alumnos, pero muy pocos de ellos pueden contestar. Bueno, me gustaría que los alumnos entiendan la lucha de la democracia contra la dictadura, que los alumnos conozcan la epopeya de las brigadas internacionales, el papel desarrollado por los partidos de izquierda y por la Unión Soviética, la ayuda del pueblo francés y también lo mal que nuestros gobiernos recibieron después de todo a los republicanos en los campos de concentración de Argelès y de Rivesaltes y muchos más. Además, esa lucha siguió después en la resistencia en Francia. Muchos españoles estuvieron deportados por los nazis en Mauthausen, y la lucha no terminó con la guerra. La lucha siguió en los maquis en España. La lucha no terminó con el final de la guerra. Después de la guerra, la lucha continuó con los maquis en España hasta los años 50 y algunos sitios todavía más. Y Edvard, como hijo de republicanos exiliados, ¿podrías relatarnos brevemente cómo fue la salida de España de tus padres, así como la entrada en Francia, por favor? Mis padres emigraron a Francia en los años 60, huyendo de la miseria y de la dictadura también. Primero vino mi padre y después fue a buscar a mi madre y a mis hermanos que habían nacido allí. Y pocos años después, apenas pudo, mis padres se hicieron franceses. Así que ahora, después de haber nosotros recuperado nuestra nacionalidad española, mis padres tienen hijos y nietos
españolas con las dos nacionalidades. ¿Tienes familia en España? ¿Los conoces? Mi familia en España ya es cada vez más escasa después de haber desaparecido la generación de mis padres, mis tíos, mis tías. Ya queda pocos primos con quien tengo relación. Vamos a decir que ahora mi familia española pues son mis hijos y yo y muchos amigos que aunque no somos de la misma familia, también son camaradas, como decía el Che, que todavía eso se valora más. Imagino que tus hijos estarán al corriente de esta parte de la historia de España por la experiencia que han vivido sus abuelos, ¿verdad? ¿Qué dicen ellos de todo esto? Mis hijos los he llevado a todas partes. Cada año hemos estando de vacaciones por la provincia de Granada. Hemos estado en el Olivo, donde asesinaron a Lorca y donde descansan sus restos juntos a otros compañeros. Y cada año vamos a los homenajes que se hacen a Lorca y las demás víctimas. Dime, por favor, ¿tuvieron una infancia normal o siempre fueron los hijos de los exiliados? Mis padres se criaron en el tiempo de la hambre en la provincia de Granada. Mi padre en la Alpujarra y mi madre en un pueblo cerca de la costa de Granada. Mi padre era pastor. Apenas empezó a saber andar, ya con 5 o 6 años, y hasta que se casó y conoció a mi madre. Fue pastor y en la sierra conoció a los rojos, a los de la sierra. La Guardia Civil le preguntaba siempre si había visto los rojos. Él decía que no había visto nada. Fue testigo una vez del asesinato por la Guardia Civil de un compañero de él que guardaba las ovejas con él. Vino una noche a Guardia Civil a por él porque le había dado un choto a la guerrilla. Esa noche se lo llevaron y lo asesinaron un poco más para allá. Mi padre cuando lo cuenta siempre llora. Mis padres nunca pisaron una escuela. Aprendieron a leer y a escribir ya mayores, porque un compañero de trabajo, trabajando en la carretera, cuando se enteró que era analfabeto, se comprometió en aprenderle a leer y a escribir, a cambio de nada, claro. Pero ese hombre, mi padre tenía un gran respeto. Era republicano y vegetariano. En esa época, una persona vegetariana era algo raro. Era solitario, republicano, vegetariano. Una persona muy rara, pero muy generosa. Se llamaba Ramón. Se cuidaba mucho, pero no le sirvió de nada porque un día que llovía mucho se le cayó un muro de su casa encima. Pobrecito.
Gracias, Eduard, por participar con nosotros en Hablamos Español, aportando tus conocimientos de historia y también tu propia experiencia personal. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Silvia. Encantado de haber participado y a seguir luchando por el español en Toulouse. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Federico Vilela, español de Extremadura, está viviendo aquí en Toulouse desde el año 2014, con un paréntesis de 2 años que estuvo viviendo en Tailandia. Y Federico va a estar aquí con nosotros cada mes como colaborador de nuestro programa para orientar y ayudar a todas las personas que vienen a Toulouse por primera vez. Cosas como alquilar una vivienda, abrir una cuenta, pero bueno, voy a dejar que sea él mismo el que os lo cuente. Hola, Federico. Hola, Silvia, y hola a todos. Es un placer para mí estar aquí y quería agradecer a Silvia y a todo el equipo de Hablamos Español y de Radio Occitania la oportunidad de participar en este programa y de poder presentar esta sección. Mi objetivo con la sección es doble. Por un lado, poder aportaros información interesante y que os pueda ser útil, y por supuesto que pasemos un buen rato juntos. Entonces, la sección se llama Españoles en el Mundo,
Y bueno, el nombre es un poco trampa, ya que no solo vamos a tratar de españoles, sino, en la medida en que me sea posible y disponga la información, de la comunidad hispanohablante en general. Es una sección muy amplia en la que podemos tratar temas muy diversos, desde, por ejemplo, qué vinos españoles y latinos están ahora de moda en el mercado americano, hasta dar algunas informaciones clave para emprender un negocio en Asia. En el programa de hoy y en las próximas semanas me dirijo a aquellos españoles y latinos que o bien estén pensando en venir o bien hayan llegado hace poco a Toulouse y tengan intención de instalarse aquí, es decir, de permanecer en la ciudad durante una buena temporada. Lo que me gustaría aportaros es, para aquellos que piensan venir, un poco las claves que os ayudan a tomar la decisión para saber si Toulouse es el sitio adecuado para vosotros o no, y para aquellos que ya habéis decidido venir o que ya estéis por aquí, bueno, pues poder aportaros información útil que os haga pues, los primeros días o el primer tiempo de vuestra estancia más agradable y sobre todo que os ayude a superar esas dificultades que siempre nos encontramos cuando llegamos nuevos a un sitio. Entonces, si yo de alguna manera me estoy planteando si venir a vivir a Toulouse o no, la primera pregunta que me surge es ¿por qué quiero venir a Francia? Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando en Francia? Cuando yo decido cambiar de sitio, cuando estoy viviendo en un sitio y me quiero ir a otro, bueno, pues tengo muchas posibilidades, tengo muchos países posibles a los que ir. Bajo mi punto de vista, un poco la idea es encontrar aquel país que se adapte más a nuestra forma de vivir. Y bueno, de eso va a depender gran parte de nuestro futuro y de si estaremos a gusto en el país o no. Por lo tanto, es una decisión importante, saber si Francia es el país que nos conviene a nosotros o no. Por ejemplo, si yo lo que voy buscando es una aventura nueva cada día, es decir, que el día de ayer no se parezca al de hoy, bueno, pues en ese caso no creo que Francia sea el país más adecuado para ello. Si por ejemplo lo que busco es un país agradable, con unas buenas condiciones de vida, unas buenas condiciones laborales, donde poder permanecer unos años, quizás montar una familia, pues creo que Francia se adapta bastante más a ese tipo de vida. Bien es cierto que Francia es un país muy grande, entonces puedo encontrar todo tipo de historias, es decir, seguro que hay sitios donde pueda tener una aventura nueva cada día. Pero bueno, en general creo que el país se adapta más a otro tipo de vida. Entonces, dentro de mi proyecto de venir a Francia, otra de las preguntas que considero fundamentales es plantearme si es relativa al coste de la vida. Es decir, sé cuánto cuesta vivir en Francia y muy importante también, dispongo del dinero suficiente para poder venir a Francia. Para mí, cuando uno decide venir a un país nuevo y emprender una vida nueva en un país, es similar a un negocio, es decir, necesito unos mínimos económicos para poder emprender ese nuevo proyecto. Entonces, a ver si dispongo de ese dinero. Y también tengo algún lazo con Francia, es decir, hablo ya algo de francés, tengo familiares o amigos aquí que me puedan echar una mano. Siempre es mucho más fácil llegar a un sitio si, bueno, pues si sé algo del idioma, siempre los primeros días son más fáciles y es más fácil avanzar. Y también si tengo a alguien que me pueda echar una mano. Entonces, visto un poco las preguntas a plantearse para decidir si vengo a Francia o no, vamos a ver ahora los aspectos positivos y negativos de Francia. Lo que yo creo, bueno, cuál creo yo que son los puntos positivos y negativos de aquí de Francia. Entonces, el primero es que Francia es un país de la Unión Europea. ¿Qué implicación tiene eso? Pues para españoles quiere decir que debido al libre tránsito que existe en la Unión Europea, que tranquilamente un español puede venir aquí y ponerse a trabajar. Es decir, no hay fronteras, no necesitas papeles especiales, simplemente vienes y empiezas a trabajar. Con el tiempo, si tendrás que hacer algunos trámites, sacarte, pues yo que sé, la carta vital, que es la carta de la seguridad social en Francia y tal. Pero bueno, es bastante fácil, simplemente coges un coche, coges el avión, coges un autobús, te plantas en Francia, buscas un trabajo y comienzas a trabajar. Para los latinos, pues los latinos, existen algunos acuerdos con países latinos, que de los que hablaremos más adelante, pero en general un latino necesita una visa para estar en Francia. La implicación que tiene que Francia pertenezca a la Unión Europea es que la Unión Europea, ese libre tránsito, nos permite viajar a varias ciudades y conocer un poco Europa y bueno, y quizás en un futuro ver si algún sitio se adapta más a nuestra forma de vida y nos gusta más que Francia, algún otro país como Alemania, España, Italia, son países bastante diferentes, con idea de movernos allí en un futuro.
Otro tema importante es, otro punto positivo a favor de Francia es que es un país con una buena calidad de vida. No solo en lo económico y laboral, bueno, que por todo he sabido que la economía de Francia va bastante bien y las condiciones laborales son bastante buenas, pero también en las relaciones sociales. Y me explico, Francia es un país de cultura latina, un país mediterráneo, y bueno, si bien no es, las relaciones pueden ser un poquito más frías de lo que pueden ser en España, en Italia o, por supuesto en países latinos de Sudamérica, las relaciones sociales son más cercanas a nuestra forma de vivir. Es decir, la cultura es más cercana a la cultura española o a la cultura de países latinos de lo que puede ser pues países nórdicos, Alemania u otros países de Europa. También, como decía antes, Francia tiene unas muy buenas condiciones laborales. Tenemos un salario medio bastante aceptable de 1.900 euros brutos al mes, donde con ese salario una persona puede vivir holgadamente y, bueno, formar una familia, imaginando que la pareja cobre 1.900 euros brutos cada uno, se puede formar una familia en Francia. Y luego hay un salario mínimo más que decente, según mi opinión, que es de 1.500 euros brutos, que son, si no me equivoco, 1.150 netos, más o menos, y permite vivir de forma más o menos cómoda en Francia. También Francia es un país con importantes ayudas sociales. La política social es muy importante en Francia. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues dos fundamentales. Para aquellos que tengáis un trabajo muy cualificado, que ganéis mucho dinero y que tengáis pensado venir a Francia para ganar mucho dinero, bueno, pues que sepáis que vais a pagar muchos impuestos. En Francia en general la gente que gana dinero se paga muchos impuestos. Aquellos que ganéis o que ganéis un poco menos de dinero, el punto positivo es que estas políticas sociales os van a permitir vivir mejor. Es decir, me explico, imaginemos dos personas. Una persona que gana 2.500 euros brutos al mes y otra persona que gana 1.500 euros brutos al mes. Si tenemos en cuenta impuestos, la persona que gana 1.500 euros brutos al mes prácticamente no pagará impuestos. La persona que gana 2.500 euros brutos al mes, pongamos que paga 300, 400 euros de impuestos. Ahora, la persona que cobra los 1.500 euros brutos tendrá derecho a unas ciertas ayudas sociales, que pongamos que al final de cuentas sean aproximadamente 500 euros mensuales. Es decir, una persona que gana 2.500 euros brutos al mes, a final de mes se queda con unos 2.100, 2.200. Una persona que gana 1.500 euros brutos al mes, al final de mes se queda con alrededor de 2.000 euros. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera las cosas en Francia, la población tiene coches similares, vive en casas similares, es decir, la gran mayoría de la población dispone de un sueldo medio similar. También tenemos que tener en cuenta algunos puntos, no sé si negativos, pero es importante tenerlos en cuenta antes de decidir venir a Francia. Por ejemplo, Francia es un país caro. Como comentábamos antes, necesitamos un mínimo para vivir. Yo, por daros una estimación, considero que imaginaros que llegamos a Francia desde cero, no sabemos el idioma, no conocemos a nadie por aquí. Bueno, pues yo calculo que al menos nos hacen falta 6 meses para poder encontrar un trabajo más o menos estable. Entonces, es posible que tengamos algún trabajillo durante esos primeros 6 meses, que estemos aprendiendo francés, pero hasta encontrar un trabajo estable, ponle que estamos 6 meses. Como mínimo, yo calculo que nos hacen falta 5.000 euros. Siempre se puede vivir con menos, evidentemente. Lo que pasa es que las dificultades serán mayores y el margen de error de alguna manera menor. Y por supuesto, podemos vivir con más dinero. En Francia siempre se puede gastar mucho más dinero. Y bueno, nuestra vida no cambiará fundamentalmente, pero sí viviremos más holgadamente. Aparte de esto, creo que hay dos obstáculos clave a superar cuando llegamos a Francia. Uno es el idioma y otro son los trámites burocráticos. Entonces, lo que decía el idioma, en Francia se habla francés. Y eso lo que quiere decir es que es muy difícil entenderse en cualquier otro idioma que no sea francés. Muy poca gente habla español o habla inglés bien. Por lo tanto, si quieres relacionarte con franceses, si quieres obtener un trabajo, y sobre todo si hablamos de trabajos cualificados, y si quieres tratar con la administración pública, debes hablar francés. Por lo tanto, según mi opinión, uno de los puntos importantes a centrarse cuando llegamos a Francia es en aprender el idioma.
El segundo obstáculo a superar, del que os hablabas, es el trato con las administraciones públicas, es decir, los trámites burocráticos. En Francia hay mucha burocracia que suele ser lenta y tediosa, un poco como en España o en países latinos, que de alguna manera es similar. La diferencia fundamental es que aquí esa burocracia te da derecho o te da acceso a las ayudas sociales. Por ejemplo, en Francia puedes tener ayuda pues, para alquilar un piso, para estudiar, incluso para comprar un coche. Entonces, teniendo acceso a esas ayudas sociales, la diferencia económica a final de mes puede ser importante. Lo que ocurre es que para tener acceso a esas ayudas sociales, de alguna manera, por supuesto, hay que hablar francés y hay que acostumbrarse, hay que aprender el método para pedir esas ayudas, para tratar con la administración pública. Por lo tanto, es otro de los obstáculos a superar y de alguna manera de las competencias a adquirir, de las cosas que aprender cuando llegamos a Francia. Si, por ejemplo, al cabo de un año más o menos de haber llegado a Francia, hablamos francés medianamente bien y sabemos tratar con las administraciones, nuestra probabilidad de éxito en un futuro en Francia, es decir, la probabilidad de que estemos a gusto, de que podamos tener una vida como habíamos planeado, pues será bastante importante. Y hasta aquí la sección de hoy, donde hemos hablado un poco cuando alguien se plantea si venir a Francia a vivir. Bueno, pues qué puntos positivos tiene Francia, qué puntos negativos, y ver un poco si eso cuadra con nuestra forma de ser, con lo que estamos buscando en la vida, para ver si es el lugar idóneo para nosotros o hay otros lugares mejores. En el próximo programa ya hablaremos más de Toulouse, de por qué elegir esta ciudad, por qué venir a vivir a esta ciudad, que yo ya os adelanto que a mí es una ciudad que me gusta mucho, me parece muy divertida y muy agradable, y es una ciudad que tenía mucho trabajo, que desde el coronavirus es verdad que ha bajado bastante, puesto que Toulouse y alrededores, un porcentaje grande de la gente que vive en Toulouse y alrededores, trabaja en la aeronáutica, y como bien sabéis con el coronavirus, la gente vuela mucho menos, los aviones vuelan mucho menos, por lo tanto, se producen muchos menos aviones, hay muchas menos piezas para reparar aviones, por lo que la industria aeronáutica, que es el sustento fundamental de Toulouse, ha sufrido una bajada, por lo que yo creo que Toulouse se va a resentir durante esta industria y por lo tanto Toulouse se va a resentir durante los 2-3 próximos años, aunque bueno, siempre hay otras industrias, otros sectores en los que trabajar en Toulouse, y es una ciudad de gente bastante joven, muy cualificada, por lo que creo que la ciudad se reinventará. Entonces, en próximos programas también iremos ya con más detalles, algunos temas que creo que pueden ser interesantes y útiles para aquellas personas que estén pensando en venir a Toulouse o que ya estén por aquí, como por ejemplo, dónde y cómo aprender francés. Es algo que podemos hacer, podemos empezar a aprender francés antes de llegar a Toulouse y dónde podemos aprenderlo una vez lleguemos, cómo alquilar un piso, cómo encontrar un trabajo, qué agencias, en qué página web buscarlo, cómo preparar nuestro currículum, nuestra letra de motivación, nuestra carta de motivación, en qué agencias podemos buscar trabajo. Y también hablaremos de algunos trámites importantes que podemos realizar o que tengo que realizar cuando llegue. Y también una parte más divertida, hablaremos de los lugares por donde salir en Toulouse y de cómo divertirse y conocer a gente. Y nada, espero que os sea útil esta información y que os haya resultado entretenido. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Muchas gracias, Federico. Podéis dejarnos vuestras preguntas en hablamosespañol31@gmail.com. Ya lo sabéis que estamos en Facebook, en Instagram y que podéis volver a escuchar nuestros programas en iVoox y en YouTube. Muchas gracias a nuestro invitado Eduard Martín por hablarnos de la guerra civil desde un punto de vista un poco diferente y también agradecerle a nuestros colaboradores del programa, Félix Torán y Federico Vilela. Que tengáis todos un buen mes de septiembre y estamos de nuevo con vosotros el primer domingo de octubre a las 11 aquí en Hablamos Español Radio Occitania. Muchas gracias y hasta pronto.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania.